Amén, Señor. Está hecho caso de oración para alabar y glorificar. En este momento, Señor, que su Espíritu Santo muere en cada uno de nosotros y que el mensaje que usted tiene para esta mañana, Señor, que quede en nuestros corazones, pero sobre todo, Padre amado, Amén. que lo pongamos en práctica porque sabemos que son palabras para vida eterna. En el dulce nombre de su Hijo Cristo Jesús, le rogamos y agradecemos todo. Amén. 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 La lectura es San Juan 17:3. ¿Alguien que le quiera dar lectura? San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. 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 Esta es la vida eterna. Hace ya como unos 7, 8 años, que ahí cuando estábamos en la filial de la iglesia de la colonia San Rafael, la mamá de Kimberly, Dinora, que se empezó a ir con los judíos mesiánicos, me hacía una pregunta, y nos la hizo a todos en la iglesia, a todos. Dijo, a ver, ¿dónde está el trono del Espíritu Santo? ¿Por qué dicen que son la Trinidad, 3 personas? Entonces, le dije, vamos a estudiar ese tema. Y sucedió algo. Lo que a mí me habían enseñado en la iglesia toda la vida, pues es lo que todos conocemos, la Trinidad. De hecho, ahí está en la fe de Jesús. Pero cuando yo me voy a la casa y empiezo a estudiar y empiezo a abrir los libros del Espíritu Profecía y empiezo a ver la Biblia, ¿saben qué fue lo que pasó? Entre más me ponía a estudiar, menos respuesta tenía para Dinora. Menos. Porque yo entre más leía no me hacía clic todo lo que me habían enseñado cuando yo lo estaba estudiando del Espíritu Profecía de la Biblia, y me decía, es que no cuadra. ¿Saben qué fue lo que hice? Le dije, Dinora, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí. Bueno, ya, se acabó. Ya fue todo, ya no le quise meter más porque dije, si lo explico, es como ella lo está entendiendo, y lo paré por mucho tiempo. Seguí estudiando por mi cuenta y estudiaba lo de las fiestas y seguía estudiando eso porque yo decía, pero ¿saben cuándo me hizo otra vez clic todo y que volví a reabrir todo? Y ahí sí lo reabrí, cuando el Papa, ¿cómo se llama el anterior? Francisco, que dijo, lo que nos une en estos tiempos finales, en el ecumenismo de todas las iglesias, es la doctrina de la Trinidad. Y luego me puse a indagar y dije, cuando los pioneros, la hermana Elena G. de White, existían leyes dominicales, pero ¿saben que existía una ley para la Trinidad? Pero esa ley era, de hecho, varios adventistas murieron por defender que no era la Trinidad, sino era la deidad, y lo explicaban. Y yo dije, caray, y ¿saben que eso se va a reactivar en este tiempo del fin? Y no solo eso, ¿saben ustedes que los pioneros no hablaban de Trinidad, sino de deidad? Y que te conozcan a ti, único Dios, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Y ellos hablaban hasta 1980, es que en la iglesia hubo un cambio. Cuando tú te bautizas, ahora ya dice Trinidad, antes era la deidad. En la fe de Jesús ahora es Trinidad. Y yo decía, ¿por qué hasta 1980 hubo un cambio? Porque antes de eso no existía el cambio, y eso me puso a estudiar más. Y luego Moy, el hermano Luis, me ha puesto a estudiar más todavía, porque de repente, sí leo todo lo que me manda, Luis. Me manda y ahorita les voy a decir lo que me manda. Y eso me puso a estudiar más. Ya he predicado, además que en ninguna ha estado Luis y algunos no han estado. Ya hablé de quién es el Padre, quién es el Hijo, cuáles son los 7 espíritus que vienen en el Apocalipsis y quiénes son esos 7 espíritus. Eso ya lo estudiamos en algún momento. Ahora vamos a estudiar algo que lo que me dijo Moy. Pero pongan en su celular, alguien que tenga su celular, que tenga internet, nada más ponga principal doctrina de la Iglesia Católica. Hay 2 doctrinas, pero la principal de la Iglesia Católica, la que ellos más, y la que va a mover en este tiempo del fin, el ecumenismo. Una es la Eucaristía, que es lo de la misa, la hostia se convierte en Cristo, la sangre se convierte, el vino se convierte en Cristo. Esa es la Eucaristía. Pero la principal de todas, ¿qué dice? ¿Alguien ya le encontró? Eso lo pueden abrir así nomás para saber cuál es la principal doctrina. A ver, léelo, ¿cómo dice? Pues así, la doctrina principal de la Iglesia Católica gira en torno a la creencia en la Sagrada Trinidad, un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso
eso también me hace a mí, digo, ah, caray. O sea, si nosotros en 1980 cambiamos lo que creíamos desde nuestros pioneros y que lo que dice la Biblia, ¿de dónde? ¿Por qué es la Trinidad ahora? Y yo sé que este tema y lo está grabando Luis. Y déjenme decirles, esto es una cosa que en la iglesia, pero hey, si algo está pasando, si la Biblia, la doctrina principal de la Iglesia Católica, que mueve a todas las demás religiones, es la Trinidad, pues algo tenemos que estudiar nosotros, ¿no? Imagínate, tú estás pidiendo el Espíritu Santo en tu vida y la Biblia dice, probad a los espíritus si son de Dios o si son del diablo. O sea, en este tiempo del final, el Espíritu Santo nos advierte que va a haber un reavivamiento como en los tiempos de antes, con el espíritu falso. Ahora, eso ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo dentro de nuestras iglesias. Entonces tenemos que estudiar porque en esto radica la vida eterna. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Ibas a comentar algo? Yo he leído de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, de la Trinidad, y eso, prácticamente lo que conocemos como la deidad, la doctrina de la deidad. La cosa es, al predicar, al interpretar, ahí ya es donde se tuerce el asunto. Porque en papel, la doctrina, se puede decir que está 90 y tantos % correcto, ¿no? Y como siempre, realmente ya al predicar, lo que dicen los sacerdotes, los artículos que se publican, todo referente a la Trinidad, es donde ya cambia la cosa. Es como en todo, ¿no? Sí, sí. Entonces me mandó y gracias porque me mandaste unos de aquí del Deseado de todas las gentes. De hecho, hermanos, les recomiendo que si tienen este libro en casa lo puedan leer. No se turbe vuestro corazón, es el capítulo, si no lo recuerdo, como les digo, yo ya lo había leído y lo volví a leer, ya lo tengo todo subrayado. El capítulo 73, léanlo en casa, todo el capítulo, no un versículo. Les recomiendo Fe y Obras y les recomiendo, en este año ya lo leí 3 veces, el libro, el de Mensajes Selectos, tomo 1, ahí viene un montón de capítulos donde dice la naturaleza de Cristo y de ahí empieza las tentaciones de Cristo, léanlo y subrayen, hermanos, pero léanlo a la luz de la palabra de Dios. Ahí vienen muchísimos textos. Léanlo a la raíz de la palabra de Dios, que se complemente todo, porque eso es lo que nos va a afinar. La verdad nos hará libres. Amén. Recordar de lo que dijo, una cita, inclusive por ahí leí, ya tiene mucho cuando leía, pero ahora ya, que dice que sí, que al último tiempo se va a predicar, ponen como 95, 97% de verdad, pero con un pizquito de mentiras, y nada más los que estén realmente afianzados de Dios Jesucristo, santa palabra, van a poder discernir, darse cuenta y no serán engañados los demás. ¿Qué nos irá a pasar? Por eso cuando dice que en los últimos tiempos Satanás intentará, si fuere posible, engañar a uno de los escogidos. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, pues el sábado y todo lo tenemos bien. No, es que son esas pequeñas cosas en las cuales el enemigo va a aprovechar para él introducir la falsedad. Entonces, tenemos que escudriñar las Escrituras, vivir las Escrituras. Ahora, eso es lo que vamos a aprender, cómo lo vamos a vivir y a escudriñar. San Juan, habla la Biblia de San Juan 14. De hecho, la hermana May dice, deberíamos de estudiar Juan 14, 15, 16, 17. O sea, deberíamos de estudiar y comprenderlo bien, pero todo el contexto. No un texto, todo el contexto. San Juan 14. De hecho, hermanos, vamos a ver varios textos. Pongan su Biblia bien o su celular. Juan 14. Es que esta Biblia está muy se me pegan las páginas. 14, 16 en adelante. Quiero que lo meditemos. Vamos a leerlo. Yo rogaré al Padre. ¿Quién es el que está diciendo yo rogaré al Padre? Jesús. Es Cristo Jesús. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cristo ruega al Padre que envíe otro consolador. Y déjeme decirle, la palabra consolador es paracletos. Eso usted póngale en internet. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice,
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado, y ahí también usa la palabra paracletos, tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y solamente hay 4 versículos en la palabra de Dios que habla de otro consolador, otro paracletos. Es más, bueno, se los voy a, para que no batallen en buscarlo, les voy a leer lo que dice acerca de paracletos. ¿O tú lo tienes, Luis? Deja buscarlo. Paracletos. Se lo mandé, sí. Ah, no, ya, aquí está. Aquí está, ya. Dice, nomás para tenerlo en mente. Paracletos significa consejero, mediador, abogado, persona llamada al lado de alguien para ayudar o aconsejar. Término que aparece una sola vez en lo que les decía, en 1 Juan 2:1. El término griego aparece en otros 4 pasajes y eso ahorita los vamos a ver. Se refiere al Espíritu Santo como consolador. Al nombrar al Espíritu Santo como consolador, se sugiere que Cristo sirvió a sus discípulos en el mismo papel. Es difícil encontrar una palabra única en español, etcétera, etcétera, etcétera. Pero paracletos es eso. Nada más, Cristo y 4 versículos que hablan acerca del Espíritu Santo. Pero ahorita lo vamos a estudiar. Vamos a seguir leyendo en San Juan 14, pero ahora el 17. El Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? En el versículo 5 y 6, por eso les digo, hay que leer todo el contexto. En San Juan 14, el 5 y el 6, más específicamente el 6, dijo Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Y es parte, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiamos en Apocalipsis los 7 espíritus? Que los 7 espíritus era el cordero que tenía los 7 ojos, que representaban a los 7 espíritus que están sobre la tierra. El espíritu, uno de ellos es el Espíritu de verdad, pero todos eran representando a Cristo Jesús. Todos los 7 espíritus representaban a Cristo Jesús. No lo vamos a estudiar porque nomás en eso otra vez sería volver a abrir todo ese estudio. Pero dice, el Espíritu de verdad, o sea, Cristo Jesús, el cual el mundo no puede recibir. El Espíritu de verdad, o sea, Cristo Jesús no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. O sea, Mari mora conmigo en mi casa, pero no conozco el Espíritu. Ahorita lo van a entender más todavía. No os dejaré huérfanos. Bueno, mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, Cristo les está diciendo, el Espíritu de verdad que mora con vosotros, o sea, yo moro con ustedes, pero ahora voy a ir y ahora voy a morar en ustedes, dentro de ustedes. Ahí son 2 cosas muy diferentes. Mora con nosotros en nuestra casa, pero ahora quiere morar dentro de nosotros. Y dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí lo entendimos bien? Sí. Es que esto tienen que verlo bien, o sea, que lo entiendan y se les grabe. Cristo Jesús rogará al Padre, los dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, o sea, Cristo Jesús, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Por qué no lo podía recibir cuando Cristo está diciendo eso? Porque estaba en su humanidad, en la tierra. Por eso dice, es necesario que yo vaya al Padre. Pero no se apuren, vendré para morar en, ya no con, en vosotros. No lo leen desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios quiere morar contigo, en ti, dentro de ti. Cristo quiere morar en ti. Lo dice Cristo, para que así como tú y yo somos uno solo, le dice al Padre, ellos sean uno con nosotros, para que hagamos morada en él. Eso es lo que estamos buscando desde el Génesis al Apocalipsis. Cómo Dios va a morar con nosotros, en nosotros, en mi vida, el carácter de Cristo, el carácter de Dios, su gloria en mi vida. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Una fuerza? No se equivoquemos, hermanos. No es una fuerza, no es el Espíritu Santo. Siente, se contrista, vamos a entenderlo por qué pasa todo eso. O sea, no es algo impersonal, así como que el poder, así la fuerza, un rayo que manda a Dios a todos. No es eso. De hecho, la hermana Juárez dice,
porque hasta lo que está escrito en su palabra es para que nosotros lo entendamos. Lo que no está escrito, no trates de darle vueltas de que si tiene ojos, manos, no trates de darle vuelta. Se presenta como paloma, como luz de agua viva, como el aceite, como... tiene personalidad, o sea, se contrista, o sea, se enoja. O sea, es el Espíritu Santo. No se equivoquen de que el hermano dice que es una fuerza. No. Ahorita vamos a entenderlo que es el Espíritu Santo en sí. En 2 de Corintios, esto sí quedó claro, ¿verdad? Sí. 2 de Corintios, Segunda de Corintios 1, 3 al 5. Pongan, subrayen cada vez que van a escuchar esta palabra, consolación, consolador, consuela, o bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, ¿qué cosa? Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Se dieron cuenta cuántas veces? ¿Quién es el que dice aquí que consuela también? Dios el Padre. Es el consolador. ¿Quién quiere morar en nosotros? Cristo y el Padre. Por medio de Cristo atrae al Padre. Por medio del Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo trae a Cristo a nuestro ser. Eso lo vamos a ver con la Biblia y el Espíritu de Lucía. Este versículo, a mí cuando me pasa, por ejemplo, un versículo a alguien, no leo el versículo nada más, yo leo todo el capítulo, y si es posible hasta los capítulos anteriores. Así soy yo, y lo subrayo todo y empiezo, o sea, porque yo tengo que entender todo el contexto. Si tú lees todo el capítulo de no se turbe vuestro corazón, te vas a dar cuenta de lo que está hablando. Es Dios queriendo morar en tu vida. Pero mira, dice aquí, así me lo mandaron. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. La tercera persona de la divinidad. Son de las pocas veces que la hermana Fay habla de la tercera persona de la divinidad. Y dice que iba a venir con energía modificada, sino en la plenitud del poder de ¿quién? Divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino, lo leo otra vez. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias, cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Cristo ha dado su Espíritu, su carácter en su iglesia. Voy a leerles. Esto es del Espíritu de Profecía, y ahorita tengo más textos para corroborar todo. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Lo que leímos hace rato y lo dice la Biblia en todo, es Cristo Jesús. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. ¿Lo entendieron? El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de las Escrituras, pongan atención a esto, hermanos, esto es bien importante. Por medio de las Escrituras, o sea, de su palabra, el Santo Espíritu habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma.
por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Y le doy la vuelta, voy de atrás, de adelante hacia atrás. Los discípulos no comprendían todavía las palabras de Cristo en su sentido espiritual, y Él volvió a explicarlas, su significado. Por el Espíritu, dijo, se manifestará a ellos. Por el Espíritu, dijo, o sea, Cristo dijo, se manifestará a ellos el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Ya no diréis, no puedo comprender, ya no veréis oscuramente como por un espejo. Podréis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, etcétera, etcétera. Y dice, conocer el amor de Cristo que expone todo conocimiento. Ahora, otro texto del Espíritu Profecía. El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. Cuando tú estás en la cárcel, cuando tú estás desterrado por causa de Dios, ¿quién es el que te va a consolar con su presencia? Dios. Y aquí viene algo bien interesante. Estos son los últimos dos textos. Léanlo. Yo subrayé un montón, pero si me pongo a leerles todo, este capítulo termina hablando de la vid, de los pámpanos y la vid. En este capítulo, la importancia de que estemos unidos a Cristo todo el tiempo, todo el capítulo está diciendo, yo quiero morar contigo, yo quiero morar contigo, yo quiero morar contigo. Y ahí viene algo bien interesante, miren. Ay, sí, me perdí. Dice, yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro Consolador, para que esté en vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, mas vosotros le conocéis porque está con nosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que está diciendo eso? Cristo Jesús. O sea, si tú te das cuenta, ¿quiénes son los dos que quieren morar con nosotros? Cristo y su Padre. Amén. Ahora, este es impactante. Es más, en el libro ese que les digo de Mensajes Selectos, tomo 1, léanlo, hermanos. Vienen, son como de la mitad del libro hacia atrás. Yo ya ese libro en este año lo leí 3 veces. Lo tengo mega subrayado. Léanlo. Hagan que lo van a leer y van a decir, ahora sí lo comprendo. Pero toda la luz de la Biblia. Ahorita estamos leyendo el Espíritu Santo y ahora vamos a abrir nunca la Biblia. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Quiero que esto lo traten de meditar. Es más, Padre que estás en el cielo, Señor, danos sabiduría, entendimiento de lo alto. Ayúdanos a comprender tu palabra, este escrito del Espíritu Profecía, estos textos de la Biblia. Señor, ayúdanos porque es necesario que Cristo esté en nosotros. Es necesario que tú mores en nuestras vidas. Señor, te agradecemos porque no estamos solos ni a ciegas, sino que tú nos has dado toda la luz necesaria para comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. Amén. Te agradecemos porque nos escuchas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense lo que dice. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de su personalidad humana. ¿Cuál era su personalidad humana? Cuando estuvo en la tierra. Por eso se dice en Hebreos, cuando dice en Hebreos, ¿cómo empieza? Ahorita lo leo, me lo sé de memoria y ahorita se me fue, pero fíjense lo que dice aquí. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor. ¿Que enviase a quién? A su Espíritu. No sé si lo están entendiendo, hermanos. Cristo despojado o limitado por su personalidad humana, no podía estar en todos nosotros. Pero por medio de su divinidad, de su Espíritu, envía su Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podía entonces tener
tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, hay más, puedo seguir leyendo muchas cosas, pero hasta ahí le voy a parar aquí en el Espíritu de Profecía. Cristo estaba limitado, y no quedó limitado por el breve tiempo que estuvo en la tierra. Cristo en los días de su carne, por la obediencia, Cristo en los días de su carne rogaba al Padre para que lo librara de la muerte, pero por la obediencia aprendió a sujetarse al Padre. O sea, nosotros tenemos que hacer eso, rogar en oración, en ayuno, rogar la presencia del Padre con nosotros. Bueno, vamos a seguir leyendo ahora la palabra de Dios. Juan 14, 23. Ahora con esta lectura vamos a poder como que entender un poquito más lo que nos está diciendo en estos textos. Juan 14, 23 dice así: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Todo el contexto del capítulo 14, 15, 16, 17 es el Padre y el Hijo queriendo morar en ti. O sea, que eso sí lo creía Pablo y Silas, porque estaban ahí, lo vino a causar el Espíritu Santo, así bien latigados, y no se podían, estaban en el cepo, amarrados de pies y manos. ¿Cómo les gustaban? Y sin comer y sin nada, y todos de lado se hicieron algo sobrenatural. ¿Qué va a ser ese momento? Ahora, ¿el Espíritu Santo tiene personalidad? Claro que sí, miren. Primera de Corintios 2. Creo que este es el versículo. Primera de Corintios 2. Si no, ahorita lo vamos a leer. Dice, 1 Corintios 2, 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino que el espíritu del hombre? Hermana América, ¿usted conoce el espíritu de su esposo? Cuando dice que estaba, ¿verdad que no? ¿Quién es el único que conoce el espíritu del hermano Mario? El hermano Mario. O sea, ¿qué es el espíritu? El soplo de vida que Dios nos da para poder vivir. Que cuando muere se va con Dios, pero acompañado del soplo de vida, que ese se desaparece cuando morimos, son nuestra mente, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestros pensamientos, todo se desaparece ahí. Pero cuando seamos resucitados en la segunda venida, nos devuelve el soplo de vida, pero no es como que vamos Daniel Arodi ya resucitó, pero con otra mente y otra, no, personalidad no. Nos devuelve nuestro carácter, personalidad, por eso el carácter tenemos que irlo transformando hoy mientras estemos con vida. Ahora dice aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino que el espíritu de Dios. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el espíritu de Dios? Porque es su carácter, es su gloria, su personalidad. Nadie conoce el espíritu de Dios sino Dios y su Hijo. Ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Y quién conoce el espíritu del Hijo? El Padre y el Hijo mismo. Dice el 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese espíritu que nadie conoce, solamente Dios. Hemos recibido el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí vamos captando la idea? ¿Cómo está? Y nomás estoy leyendo algunos textos. Cada vez que yo leí estos textos, hermanos, no nomás leía el texto, leía todo el contexto, y todo el contexto habla de eso. Cristo en ti, Dios el Padre en ti, quiere morar en ti, todo el tiempo te está diciendo quiere morar en ti por medio de su espíritu, del espíritu de Cristo. Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 dice que está el Padre y el Hijo en su trono, y de su trono, del Padre y del Hijo, salían ríos de agua viva. ¿Y quién representa los ríos de agua viva? Espíritu Santo. Del Padre y del Hijo, pero con personalidad, con carácter, con un sentido.
los que ya estuvieron en aquella vez en el tema que diga acerca del Hijo y del Padre y todo, lo van a entender bien. Cristo es la esencia de ¿quién? De Dios. Estuvo desde la eternidad. Era el general de las fuerzas del ejército de Dios en el cielo. Por eso cuando Satanás quiso poner su trono al lado del de Dios, en realidad ¿qué era lo que quería? Era quitar a Cristo. Él decía, yo soy igual que Él, soy mejor que Cristo. Y el Padre tuvo que hacer una reunión y decirles, hey, adoren a mi Hijo. Le dijo a todos los seres de todo el universo. Y a Satanás. Eso lo pueden leer en todos los libros del Espíritu, decía también en el inicio. Pero bueno, ahí le paramos ahí tantito. O sea, San Juan 14:23, ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Entonces Juan 16, 12 y 13. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? Cristo Jesús. Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿En dónde va a oír eso? En el cielo. No aquí en la tierra, en el cielo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu de verdad. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es el que conoce el Espíritu de Cristo? ¿Quién es el que conoce a Cristo? Su propio Espíritu. Por eso va a hablar de Él. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A qué vino Cristo a esta tierra? A mostrarnos el carácter del Padre. Por medio de Cristo, tú y yo conocemos el carácter del Padre, pero a nosotros nos envía su Espíritu para que le conozcamos a Él y nos habla de Él, y no habla de Él mismo, del Espíritu, sino que nos muestra a Cristo Jesús. Para que al conocer a Cristo y aceptar a Cristo que mora en nosotros, entonces viene el Padre, porque entonces ahora sí guardamos sus mandamientos, guardamos sus palabras, y entonces viene Cristo, viene el Padre a morar con nosotros. Eso es lo más bonito. ¿Por qué batallamos como cristianos? Porque nomás de oídas, de labios, pero no le hemos permitido que Él more en nosotros, que Él esté en nosotros. Imagínate el poder del Hijo y el poder del Padre en tu vida. Por eso decía Cristo, cosas mayores de las que yo hago, ustedes van a hacer. Mayores. Pero no lo creemos. Dudamos. En este tiempo del fin, hermanos, uno de los ataques más mortíferos de Satanás va a ser hacerse parecer como Cristo. Y el otro, un falso espíritu descendiendo a las iglesias. Son de las dos cosas que va a utilizar Satanás en estos últimos tiempos. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Quién es el que entra a nuestras vidas? Los pentecostales, ellos, el Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo nosotros lo usamos? No. Él nos usa a nosotros, como a Él le place. Él derrama sus dones en la vida del cristiano, de su hijo. Vamos rápido, porque créanme, no hemos visto más que 4 versículos y son un montón. Gálatas 4:6. Alguien lea Gálatas 4:6. Yo me voy a Isaías. Gálatas 4:6. ¿Alguien lea? Sí, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿A quién envió a nuestros corazones? Al Espíritu de su Hijo. Así lo vas a encontrar en la Biblia. En cantidad, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Pero que entonces son muchos espíritus, o cómo está, o sea, esto es lo que tenemos, hermanos, esto nomás es una cosita de nada. Estúdialo en la casa, pero estudia todo el texto, el contexto, vete a la Biblia, al Espíritu Profecía y dale vueltas y pídele a Dios que te dé sabiduría. Cuando a mí Dinora me dijo, yo en serio, entre más lo estudiaba, menos me cuadraba lo que yo había aprendido toda la vida. En serio. Se los digo con toda honestidad, menos me cuadraba, al punto que a Dinora le dije nada más,
¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. Ahí está bien, ya. No, porque si yo le explicaba, tenía que decirle, no, lo que tú estás diciendo tiene razón. No hay un trono del Espíritu Santo, no hay una adoración al Espíritu Santo ni en el cielo ni en la tierra. No nos dice adoren al Espíritu Santo, porque hay un peligro en adorar al Espíritu Santo. Hermanos, hay iglesias adventistas donde ya lo están haciendo, Es un peligro. La Biblia no nos manda, es Padre al Hijo, y el Espíritu nos lleva a ellos dos. Pero estudienlo bien. Isaías 51, miren lo que dice aquí. Si quieren le voy a dar lectura, o lo quieren ustedes ya leer en casa, lo voy a leerlo todo. Isaías 51, 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién es el que está diciendo eso? Dios el Padre. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Y el 3, ciertamente consolará Jehová a Sión. ¿Quién consolará? Jehová a Sión. Consolará, y eso está hablándolo desde antes de que Cristo viniera. Es Isaías. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará el desierto en paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amén. Y en Salmos 51, si no me equivoco, Salmos 51, sí, no, ese es. Salmos 51. Hermanos, estoy tratando de brincar textos para podernos, pues ya son las 12. Salmos 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Quién es el que va a crear? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. El 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y purifica mi boca tu alabanza. El 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Me brinqué, lean todo el Salmos 51 en casa. Me brinqué nomás para algunos textos importantes. San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, bueno, con lo que leímos en el Espíritu decía, con los textos que hemos leído, sin meternos a tanto, porque no nos da el tiempo. Pero créanme, ustedes leanlo en casa y corrobórenlo. No me lo crean a mí. Ustedes vayan y estudienlo en la casa. Y lean ese libro que les digo, y Fe y Obras, ahí está clarísimo. Y en este capítulo está bien claro, o sea, no hay vuelta de hoja. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de mi Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿A qué viene? A dar testimonio de quién. ¿Quién es el que pide que llegue? Cristo. ¿A quién le ruega? Al Padre. ¿Quién es el Consolador? Cristo y el Padre. ¿Quién murió por nosotros? El Hijo. ¿Quién derramó su sangre en la cruz por nosotros? El Hijo. ¿Quién es tu abogado? El Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Porque de tal manera consoló Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Quién es el que consuela? ¿Quién es el que quiere darte consuelo en tu vida? El Padre. Lean en casa, estudien. Nos falta mucho estudio con oración, hermanos, porque el enemigo viene a engañar. A mí me hace mucho clic. Lean la historia de la iglesia adventista. ¿Por qué los pioneros no creían en eso hasta 1980? Si yo tengo la respuesta, no se las voy a dar, ustedes investiguenla, porque es muy dura de descubrir eso. Ustedes investiguenla, porque de repente la iglesia en 1980 ¡pum!, cambió todo. Tengo un libro, creo que es de Lerón Freud, que
Sí, es ese mismo que tú debes de conocerlo, la Avenida del Consolador. Así se llama, la Avenida del Consolador, incluso está en pasta como si fuera del Espíritu de Profecía, pero no es escrito por la hermana White. Él fue el primero que empezó a meter la Trinidad. Ese libro lo he intentado leer varias veces en mi vida, porque yo dije, bueno, este libro me va a hablar del Espíritu Santo, y sí, pero tú lo empiezas a leer y dices, lo dejas de leer, o sea, créemelo, si ya estudiaste todo esto, lo empiezas a leer y de repente lo dejas de leer. ¿Por qué? Porque no te hace clic lo que está escribiendo Nerón, Freud, creo que es él el que lo escribe. O sea, no te hace clic y dices, no, es que esto no me encuadra con lo que dice la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Y él fue de los primeros, allá por los 1940 empezó a querer meter, pero hasta 1980 es que metieron la doctrina de la Trinidad. 1980. Es difícil, no les cuento la historia, investiguen, soy ustedes, ahí está la historia. Unos últimos versículos, déjame escojo a ver cuál. El Juan 10, San Juan 10, 30 y 38. Dice el 30, yo y el Padre somos uno. Y el 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, es interesante todo esto. Ya se va muy. ¿Sí quedó claro? Bueno, ok. Es que fue el que me picó la semana pasada y dije, voy a dar este estudio. Porque él me empezó a mandar los textos. Dije, pero el mismo me está mandando los textos. Pero bueno. En Génesis capítulo 1, cuando habla acerca de la creación, ¿qué dijo que se movía cuando la tierra estaba desordenada y vacía? Espíritu de Dios. ¿De quién? De Dios. O sea, desde el principio. Hermanos, me faltan muchos textos, pero ya son las 12. Yo creo que podemos darlo en una segunda parte o en otra, porque si no, no voy ni a la mitad de los textos. Que para corroborar todo esto, no voy ni siquiera a la mitad. Es más, nada más vamos a ver Mateo 3:16. Mateo 3:16. Cuando Cristo es bautizado, alguien lea. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Alguien me puede explicar a la luz de todo lo que hemos estado estudiando? Cuando Cristo fue bautizado, ascendió del agua, se arrodilló a orar. ¿Y qué es lo que descendió sobre él? El Espíritu ¿De quién? de Dios. En forma de Paloma. ¿quién era la paloma? El Espíritu de Dios. O sea, ya cuando leemos el Espíritu de Profecía, cuando leemos los textos de la Biblia, todo se dice, caray. Y se oyó una voz en el cielo. ¿Por qué? Porque el que estaba descendiendo era el Espíritu de Dios. Pero Dios estaba en su trono. Y dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero nuestra mente se nos hace tan difícil, pero Dios es poderoso. Manda su Espíritu en forma de paloma, porque era una señal que le había dado a Juan, el que descienda el Espíritu, ese es mi Hijo. A Él adorar, a Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas 1:35, y ahora sí. Creo que este texto es Lucas 1:35, ya con este. Entonces el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Es que así lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu así. Pero es una entidad diferente al Padre. Sí, porque tiene un carácter, es como él dijo que es la sustancia misma de Dios, pero carácter diferente, entidad diferente. De hecho, uno de los versículos claves es el que ya leímos, Juan 16:13, porque Cristo mismo le da una cualidad totalmente individual al Espíritu, porque dice que el Espíritu no va a hablar de sí mismo. No. O sea que el Espíritu tiene la capacidad de hablar de sí mismo
Pero no lo porque hace. es divino, Sí, porque es Dios, pero no lo hace, ¿verdad? no lo hace. No vino en ese propósito, no viene con ese Cristo propósito. reconoce esa capacidad del Espíritu de ser totalmente independiente y eso- hablar de sí mismo. Eso, Arturo, lo vamos a entender en el cielo y por un estudio por la eternidad. Pero hasta aquí lo que hemos leído es lo que Dios nos ha dado. No le busquemos, no le tratemos de hacer. Es más, ¿alguien recuerda? No me acuerdo en qué parte lo encontramos, pero cuando Cristo nació, cuando Cristo nacía, antes de nacer más bien, ¿qué le dijo el ángel a María? Descenderá. ¿Alguien sabe dónde está ese texto? Es que quiero que lo vean para que debe estar en los inicios. Aquí está. Aquí ya para más para entender esto. Esto es de pura de sentido común y de lógica. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de ¿quién? De Dios. O sea, ¿quién es el Padre? Aquí lo dice Dios. Pero entonces, ¿hay otro Padre? El Espíritu. Respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, ¿el Espíritu Santo es otro Padre? Ya con lo que leímos, el poder del Altísimo te cubrirá. El Espíritu Santo, el poder del Altísimo te cubrirá, y ese hijo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque pensamos que Cristo tiene su Espíritu, el Padre tiene su Espíritu, Y hay otro Espíritu. y el Espíritu no, es el mismo Espíritu. Pero en serio, no me lo crean a mí ni lo que está diciendo Arturo. Léanlo. Léanlo, no tiene ciencia. Cuando tú empiezas a leerlo, se oye como que va a ser muy difícil. Créanme, en una semana a mí me bastó, así en una semana y en ratitos estudiando. Cuando Dinora me dijo, fue en ratitos que me puse a estudiar, y entre más estudiaba, menos iba a poderle contestar a ella. Hasta que dije, no. Y ya después lo dejé de estudiar un poco, y cuando el Papa dijo que lo que va a unir en el ecumenismo en el tiempo del fin es el Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, dije, caray. Y luego ahora que pones ahí cuál es la doctrina principal de la Iglesia Católica, la Trinidad, tú dices, a ver, ¿y por qué la Iglesia Católica hasta 1980, por qué la Iglesia Adventista hasta 1980 hizo ese cambio y ahora somos trinitarios? Antes no éramos trinitarios, de 1980 para acá somos trinitarios. Investíguenlo y van a decir, pero ¿cómo? Acuérdense que Satanás, a la iglesia que más ataca es a esta iglesia, porque tiene la verdad, tiene la luz y tiene que predicar la verdad, pero nos distrae con otras cosas. Así que, hermanos, escudriñemos la palabra de Dios. Miren, estos últimos momentos vamos a orar por Marisela. Y le voy a pedir a Arturo y al hermano Mario que hagan una oración. Marisela, ven aquí enfrente y vengan, hermanos, vamos a orar por ahí una oración intercesora por sus